Bueno, a propósito del lenguaje, que yo hablé en una comunicación anterior de dos tipos de problemáticas del lenguaje. Existe el lenguaje en otras patologías, pero la patología propia del lenguaje, podemos hablar del lenguaje comprensivo y del lenguaje expresivo. Siempre se valora al niño por lo que el niño habla o no habla. Es también importante tener en cuenta que se pueden hacer valoraciones de un niño que no habla nada. Antes se pensaba que tenía que hablar para descubrir y encontrar cuáles eran los fonemas mal pronunciados o la problemática del lenguaje en un lenguaje que ya estaba constituido. La importancia y lo que nos da aporte en la neuropsicología, en la teoría neuropsicológica, es conocer cuáles son los procesos que permiten el desarrollo del lenguaje para poder valorar a un niño en etapas anteriores a la adquisición o cuando un niño llega sin lenguaje hablado. Las etapas anteriores a la adquisición las hemos descrito ya, que son las etapas prelingüísticas, pero hay como dos grandes indicadores a tener en cuenta. Pensando que el niño que no habla corresponde a ¿qué? A una patología del lenguaje o a una patología de la comunicación. Si pertenece a una patología del lenguaje, orientamos también la valoración a buscar signos y síntomas que correspondan a esta problemática. Si creemos que pertenece a patologías de la comunicación, sí podemos entonces investigar dentro de lo que el DSM describe como trastorno generalizado del desarrollo. Es muy importante tener en cuenta los parámetros de la normalidad a la edad en que llega el niño, porque cuando los que trabajamos con discapacidad muchas veces perdemos el parámetro de qué cosa es correcta, qué cosa es normal y cuál es la diferencia que de lo que le corresponde al niño, esa edad cronológica, a lo que él está haciendo. Es muy importante también poder encontrar signos y síntomas que se corresponden a ambas patologías para poder sacar una conclusión. Por eso hablo de que lo importante en la valoración es la calidad y no la cantidad. La calidad del lenguaje hablado y no la cantidad de palabras o la forma. En realidad, una dificultad fonemática, una dificultad en la combinatoria fonemática, antes se pensaba que las fonoaudiólogas, los padres consultaban, no pronuncia bien la R, no pronuncia bien la S. Tiene poca importancia, ellos a veces se resuelve solo por el uso de la lengua a medida que el niño concurre o llega a la escolaridad. A veces la adquisición del código lectográfico facilita la combinatoria y la mejora en esa dificultad, que es una dificultad simple. Lo más importante aquí es la adquisición del código. El código es mucho más que lo que se ve que sale por la boca y la fonética. El código lingüístico es mucho más que eso. Y es poder trabajar la relación lenguaje-pensamiento, es decir, que nos permite expresar qué sentimos y deseamos, lograr las palabras que no son fácilmente graficables, palabras que se explican solo con otras palabras, que son conceptos, para así poder arribar a llegar al estado de la adquisición de la lógica infantil que le va a permitir las sucesivas etapas devolutivas. Si volvemos a los dos trastornos que enuncié recién, respecto del elocutivo o del expresivo, lo podemos ver, por ejemplo, al comprensivo respecto a si responde a órdenes que la mamá le dé en casa, o si la mamá le da una orden, por ejemplo, a un niño que ya habla, pero que tiene algunas fallas y que no se sabe qué. Por ejemplo, y preguntamos esto: si le das una orden en casa, ¿la puede guardar? Si lo mandas a hacer una tarea, ¿la guarda? ¿O hay que repetírsela? ¿O trae parte de lo que le encargaste? Los papás suelen relatar que si es una orden compleja, por ejemplo, anda al cajón y buscar las medias verdes, puede ser que lo recuerde. O que pregunte ella: ¿qué me dijiste? O si le decís, anda al cajón, trae las medias verdes y fíjate si el pullover rojo está en el mismo o está en otro. Eso ya corresponde a una orden compleja y es probable que el niño olvide parte de la orden. ¿Qué podemos pensar de esto? ¿Que el niño no entiende? ¿O que el niño no puede guardar en la memoria inmediata y en consecuencia no puede ejecutar? Esto puede corresponder a una problemática del lenguaje, aunque el niño hable correctamente. Por eso los papás suelen sorprenderse que un profesional le diga que tiene una problemática del lenguaje. Esta problemática del lenguaje, que es la de tipo comprensivo,
lleva, por ejemplo, a que ya logran el lenguaje hablado, pero es un lenguaje concreto y pobre. Si tiene que hacer un relato, el relato se limita a frases simples, inconexas una con otra, no puedes desarrollar comienzo, desarrollo y fin de una historia, no entiende los dobles sentidos, no entiende los chistes, o intenta contar chistes pero no logra el final, donde en realidad no logra el objetivo de que llegue el resultado de que todos puedan reírse de lo que dijo, no entiende las fábulas, tienen un lenguaje limitado porque cuando estudian tienden a estudiar de memoria, porque no pueden adquirir el conocimiento y recrearlo con sus propias palabras. Está plagado de estos niños con estas dificultades, donde en este momento se los ve como disléxicos, que es insisto, el resultado final, pero primero este niño necesita sí o sí la estimulación de su red semántica, porque recordemos que para cada palabra existe una red neuronal en su imagen, en su representación mental y en la palabra adquirida. Existe una red para cada palabra, entonces, y esa red se tiene que guardar en la memoria de la zona que corresponda, que en este caso es la conexión entre ambas zonas, la de Wernicke y la de Broca, para poder funcionar correctamente en la elección de los significados que un niño quiere usar cuando tiene que hablar o estudiar, ni hablar cuando tiene que estudiar. Son niños que tienden en los grados más avanzados a estudiar de memoria y repetir de memoria. Por ejemplo, si en una prueba se le cambia la forma de preguntar, seguramente va a tener dificultades en la respuesta, porque no fue exactamente como lo estudió. No pueden transferir el conocimiento a otras situaciones, trabajar las situaciones temporoespaciales irradia a otras actividades esta dificultad. Por ejemplo, el reconocimiento, aprender la hora, el reconocimiento del esquema corporal, tener en cuenta las situaciones, el antes y el después. Y uno puede preguntarse, ¿pero por qué? Si el lenguaje que habla es correcto. Porque lo que le falta son los dobles sentidos y son las abstracciones y son las posibilidades de manejar la temporalidad con conceptos. Entonces, como los conceptos son pobres, son muy concretos y son atados a lo que ve en la relación del significante al significado de lo concreto, no logran planos más elaborados en el lenguaje. En consecuencia, las dificultades deben ser trabajadas exclusivamente desde ese analizador. Este lenguaje es un poco técnico, pero espero que a los papás puedan reconocer a algunos de sus hijos también en estas dificultades. A veces los papás pueden pensar cómo si es inteligente le pasa esto en el colegio. Además, como si el niño habla, esto es un problema del lenguaje. Insisto, es el contenido del lenguaje y los planos más elaborados del lenguaje a los que el niño no puede acceder. Por ejemplo, le costarían muchísimo las materias donde se alejan de lo concreto. Por ejemplo, filosofía, literatura, historia, donde hay muchos datos a guardar y a relacionar. Les cuesta muchísimo eso. Todo lo humanista le cuesta muchísimo. Seguramente una persona que tenga una problemática de este tipo, aunque esté en terapia y evolucione bien, rara vez se ve que pueda elegir en un futuro una carrera de tipo humanista. El lenguaje no va a ser la lengua hablada y el uso del lenguaje no va a ser su área preferida, su inteligencia más desarrollada. Son personas que se inclinan por otras disciplinas. La otra patología, que es el DSM figura como un trastorno expresivo, es donde el niño sí comprende el lenguaje del otro, pero su lenguaje está limitado. En el desarrollo, primero en demora en la aparición, después aparece con algunas pocas palabras y sobre todo comienza también a adquirir palabras diciendo la última parte de la palabra. Es muy importante que los papás sepan, y por supuesto que son lenguajes, cuando logran el lenguaje agramático, no hay concordancia de género y número, por ejemplo, la caballo o un por unos, esos que son los conectores se adquieren más tarde y mal, los verbos a veces se dan en infinitivo, entonces van logrando la estructura. En realidad, en terapia se va a lograr la estructura siguiendo el mismo camino que se da en la normalidad. En ese sentido, el sistema nervioso es sabio y respeta
la adquisición de la normal. Comienza con combinatorias fonemáticas, con palabras simples, pues pasan a frases simples y empiezan a completar luego. Los procesos en terapia a veces se dan bastante rápido y a veces se demoran. En esto también a veces se supone que es problema de inteligencia o es un problema psicológico, que sí existe, pero a veces es al revés. El problema psicológico es a consecuencia de la ausencia de lenguaje o la dificultad para comunicar. También son niños que pueden optar por ser poco sociables, por ser tímidos, porque tienen conciencia de dificultad y no pueden manejar su lenguaje con los compañeros o con los profesores o con los docentes como desearían. Entonces pueden ser que se replieguen y sean tímidos, tengan pocas relaciones interpersonales y con los docentes no se animen a preguntar. Es una tortura poder pasar al frente a mostrar su lenguaje pobre delante del resto y delante de los docentes, para lo cual en esto sí los psicopedagogos trabajan muy bien respecto de las sugerencias a los docentes de cómo evaluar un niño de este tipo o cómo no exponerlo en exposiciones orales extensas o delante de un grupo para no producir estrés en este niño que llega a desencadenar luego dificultades mayores.